Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Las Voces de la Memoria. Este es nuestro primer podcast y seguro que muchos de vosotros todavía no me conocéis, así que voy a presentarme y presentar un poquito el por qué he decidido crear este podcast. Mi nombre es Sandra, nací en Madrid, pero desde los años de la crisis económica vivo en Reino Unido. Aquí he conseguido uno de mis sueños, que era acabar la carrera de Ciencias Políticas, y actualmente trabajo como investigadora en una organización sin ánimo de lucro. Este podcast nace de la necesidad de recuperar una parte de nuestra historia que ha estado silenciada durante más de 40 años. De hecho, la tan modélica transición nunca trajo consigo una condena a una dictadura de corte fascista, ni tampoco acabó con el silencio que ha acompañado a muchos españoles durante muchos años. En la transición se nos pidió olvidar el pasado y hacer frente al futuro, cosa que en la teoría está muy bien, pero en la práctica para las víctimas es imposible olvidar algo que ha marcado sus vidas y que forma parte de su historia y de su identidad. Es más, es imposible olvidar cuando las víctimas del genocidio franquista aún tienen vigentes sus condenas de adhesión a la rebelión, cuando los que se rebelaron en realidad son otros. Ironías que hacen que aún en democracia los hijos e hijas de las víctimas de la dictadura tengan que pasear por calles que se llaman como los generales golpistas, pese a que tenemos una ley de la memoria histórica. Estos hechos, que para algunos deberíamos dejar atrás, tuvieron y han tenido consecuencias en las vidas de varias generaciones de españoles y españolas, llegando incluso a las nacidas en democracia. Es lo que se conoce como franquismo sociológico. Por ejemplo, en París se celebra la vida y la victoria de la Segunda Guerra Mundial y todos los combatientes son tratados como héroes. Sin embargo, aquí los que lucharon contra el fascismo todavía no han tenido ese reconocimiento. De hecho, aquí seguimos teniendo una organización que ensalza la figura del dictador y pide abiertamente que se le exhume con honores militares. Afortunadamente, esto no pasó, pero seguimos teniendo partidos políticos en el Congreso que abiertamente abren sus puertas a los que ensalzan la dictadura. Es por mensajes y hechos como estos que este podcast tenía que nacer, porque la memoria oral se va perdiendo y necesita un altavoz. Porque hay muchas historias que aún no han sido contadas y la mayoría de familiares con las que he hablado necesitan contar su historia y cómo les ha afectado a ellos todo esto. Y porque nosotros, como sociedad, necesitamos escucharla y no olvidar lo que pasó para que no vuelva a suceder. En el programa de hoy voy a hablaros de los pasos que di para saber lo que le pasó a mi bisabuelo, cómo encontramos la fosa común y cómo la historia ha llegado a mi generación, que yo he nacido en democracia. Empezamos. Mis padres nacieron en una dictadura. Quizás esta afirmación no choca a nadie nacido en España. La mayoría tenemos una historia parecida. Yo nací 15 años después que Franco muriese. Quizás, como muchos, no fui consciente cuando crecí de cómo este hecho me había afectado. Había nacido en democracia y esa era en realidad lo único que conocía. Sin embargo, sabía de la dictadura y de la guerra civil y sabía que habían marcado a mi familia. Crecí sabiendo dos cosas: que a mi bisabuelo le habían asesinado y que esa conversación, o la de política, tan habitual en la sobremesa, no gustaban a mi abuela. Recuerdo muchas veces cómo nos pedía, y a veces aún lo sigue haciendo, que no hablásemos de política. Ella, que había nacido al final de la guerra, sabía lo que en otros tiempos significaba hablar de estos temas abiertamente. Siempre me había interesado la historia y me encantaba esa asignatura en el colegio e instituto, pero nunca aprendimos mucho de la guerra civil. Nos enseñaron lo típico: los reyes de España, la revolución industrial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y cómo España fue un país neutral durante esos años. Estoy segura que nos enseñaron muchísimo más que realmente no recuerdo, pero sé que de la guerra civil nada o muy poquito. De hecho, en el último año de secundaria me acuerdo que había una parte sobre la guerra civil que el profesor decidió saltársela directamente. Así que llegué a segundo de bachillerato sabiendo algo de historia mundial y muchos nombres de reyes de España, pero nada de la historia más reciente que había marcado al país y que había marcado a mi familia. Fue en segundo de bachillerato cuando por primera vez dimos historia de España, un poco más en profundidad,
Y ahí fue cuando aprendí que la guerra civil había empezado tras un golpe de estado que había fracasado. Quizás era un poco ingenua con aquella edad, pero repito, nunca en mis años escolares me habían enseñado nada de este periodo de la historia y en mi casa tampoco se hablaba de eso realmente. Así que me sorprendió bastante. Además, me acuerdo que fue por aquella época en que las asociaciones memorialistas consiguieron que los medios de comunicación les prestasen más atención y empezaron las primeras exhumaciones, la causa argentina, y al menos fue cuando en aquella época yo me enteré de su trabajo. Siempre he sabido que a mi bisabuelo le habían asesinado y que a ciencia cierta no sabíamos dónde estaba enterrado. Es algo que siempre me ha impactado y que me ha resultado muy triste al imaginarme a mi abuelo siendo un niño creciendo sin su padre. Así que en aquella época, 2008-2009, hablé con mi abuelo para ver si quería que le ayudase a encontrar más información. Ni en el mejor de mis sueños pensé que con la ayuda del Foro por la Memoria iba a encontrar toda la información que ahora sé de mi bisabuelo, incluido el lugar donde descansan sus restos. Pero antes de llegar aquí ha habido un proceso largo de documentación que se ha interrumpido varias veces por no encontrar más información o no están los archivos catalogados, etcétera, incluido también la distancia, porque al final vivo en Reino Unido. Mi primer paso fue interrogar a mi abuelo. Quería entender todo lo que sabía y todo lo que había vivido para recuperar nuestra historia y entender un poco más de mis orígenes. Él no había contado realmente esto a nadie. Mi padre y mis tías sabían retales del asunto y mi abuela, como ya os he dicho, seguramente lo sabe o lo sabía, pero no hablaba de ello. Mi abuelo nació y vivió en un pueblo toledano hasta que tenía 18 años. Tras eso, su madre decidió que se mudasen él y sus dos hermanos a Madrid para tener otro futuro. Y posiblemente ahora pienso que huyendo de la gente que había tenido algo que ver con la muerte de su marido y los que no hicieron nada. Imaginaros 10 años cruzándote con los verdugos de tu marido o con los verdugos de tu padre, viviendo casi puerta con puerta y sin poder decir nada porque sabes que puedes correr esa misma suerte. Así que yo creo que fue un cúmulo de situaciones, pero al final decidieron mudarse a Madrid y empezar de cero. En el pueblo, Maqueda, consultamos el registro civil y conseguimos copias del certificado de nacimiento y matrimonio. Sin embargo, el de defunción no estaba. Esto nos lo esperábamos, porque sabíamos que le habían llevado a la cárcel de Escalona cuando le detuvieron en el pueblo y que de ahí le habían trasladado a Talavera posiblemente. Las familias se encuentran a menudo con estos muros o con personas que aun sabiendo lo que pasó prefieren no hablar. En mi caso, tengo que decir que Internet ha sido la clave de todo, tanto para contactar a personas que tenían la respuesta como para encontrar más información a través de las plataformas digitales de los archivos españoles. No toda la información está disponible digitalmente, también hay que decirlo. El siguiente paso que di después de aquello fue contactar con el Foro por la Memoria de Toledo. Y la verdad es que recuerdo aquel email. Había llegado a Reino Unido hacía unos meses y lo mandé sin muchas esperanzas de encontrar nada. Mi sorpresa fue mayúscula cuando me contestaron que su nombre y fecha de defunción aparecían en el trabajo de dos historiadores, Sabín y luego ampliado por José María Ruiz Alonso, que habían basado sus averiguaciones en el registro civil de la localidad. Esto significaba que quizás sabíamos o íbamos a saber dónde estaba mi abuelo. Y sin estos historiadores, y por los muchos que sin serlo ejercen de ello, son los que verdaderamente están rescatando estas historias y son los que deberían llevarse todo el reconocimiento. Porque sin ellos, nosotros al menos sin el Foro por la Memoria de Toledo y sin estos dos historiadores, no podríamos haber encontrado nuestra verdad. De hecho, mi abuelo no se acordaba del año exactamente. Sabíamos que era 1940, 1941, pero no lo sabíamos a ciencia cierta y ellos nos dieron muchísimo más que eso.
Les estaremos eternamente agradecidos. Como estaba en Reino Unido, mi padre y mi abuelo fueron los que acudieron a Talavera y solicitaron en el registro civil el certificado de defunción. Y sí, allí estaba escrito que mi bisabuelo, Pedro Carrillo Rodríguez, había muerto el 27 de junio de 1940 en Talavera y que además había sido enterrado en el cementerio de la localidad. En la causa de defunción había un borrón de tinta que, mirado bajo la luz de una linterna, claramente se podía leer arma de fuego. Esto quizás sorprenda a algunos, pero es algo bastante común. Con la llegada de la democracia se perdieron muchos archivos y se emborronaron otros tantos para impedir que aquellos que habían participado fuesen culpados de algo. Pero también fue una doble victimización, o al menos así lo veo yo, pues en cierto modo se les pretende negar a las víctimas o a sus familiares lo que ellos ya saben, pero esta vez se lo niegan a través de documentos oficiales. Esto va más lejos, pues algo parecido pasó cuando obtuvimos los papeles del juicio sumarísimo. Para los que no lo sepáis, los juicios sumarísimos siguen vigentes a día de hoy y no tenían ninguna garantía legal para el preso, quien en la mayoría de los casos no estaba ni presente mientras se producía, o si lo estaba, era para leerle la sentencia. Repito, ninguna garantía legal ni principios de derecho tal y como los conocemos ahora. Nada de abogado de la defensa ni nada por el estilo. Además, eran tribunales militares, juzgando a civiles. Por ejemplo, en nuestro caso, en muchos de los documentos que le sentenciaban a muerte están fechados meses e incluso años después que mi bisabuelo fuese asesinado. Estamos hablando de que se firmó la condena a muerte una vez que ya estaba muerto. Ese borrón, por lo tanto, y esa sentencia significan mucho más. Era parte de un proceso mucho más grande que intentaba suprimir a la fuerza cualquier desafección con el nuevo régimen. Y una de las técnicas que usó fue cambiar la narrativa y esconder la historia de más de la mitad de los españoles. Es por eso que el tachón pretendía esconder la verdad, así sin más. Escondía la realidad que mi bisabuelo había sido asesinado por arma de fuego y que alguien había dado la orden para que otro apretase el gatillo. Es por eso que había sentencia, aunque fuese una pantomima legal. Pero la sentencia iba más allá. Daba cuenta de una historia que realmente no representa lo que objetivamente sucedió. Es un ejemplo perfecto de cómo cambiando la narrativa se puede cambiar la historia. Otro ejemplo más de los miles que tenemos, como son el colonialismo, la esclavitud, etc. Que todos estos muestran cómo la historia la escriben los vencedores, pero eso no quiere decir que sea objetiva o que sea totalmente verdad. En la dictadura cambiaron tanto la historia y la narrativa que aquellos y aquellas que defendieron la democracia de los verdaderos rebeldes fueron condenados a muerte, cadena perpetua o trabajos forzados por adhesión a la rebelión. Falta decir que los que les juzgaban eran los auténticos rebeldes. 73 años después del asesinato de su padre, 73 años después de ver cómo se llevaban a su padre de su casa a rastras los falangistas, 73 años después de aquello, mi abuelo pudo visitar su tumba y recuperar una parte de su historia y de su identidad. 73 años después. Pero hay familias que no han podido hacer eso, que no han podido encontrar a sus familiares ni resquicios de dónde tirar, porque no existen documentos, porque hay miles de españoles que fueron asesinados extrajudicialmente. En España somos el segundo país del mundo con más desaparecidos después de Camboya. Entre ellos, el abuelo de Andrea, que la semana que viene nos acompañará para contarnos su historia y la de su abuelo, y nos mostrará otra manera de cómo el franquismo sociológico sigue entre nosotros. Si tú o algún familiar tuyo ha sido víctima de la guerra civil o la dictadura y la represión y te gustaría compartir tu historia, por favor, manda un email con tus datos a
lasvocesdelamemoria@gmail.com. Repito, lasvocesdelamemoria@gmail.com. Os esperamos la semana que viene. Muchas gracias.